la Torre es miembro del SNI nivel 1, estudió la licenciatura en Biología y la maestría y doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM. Realizó una estancia académica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con 18 publicaciones hasta la fecha. Su principal línea de investigación es el envejecimiento. Trabaja con la búsqueda de biomarcadores para la detección temprana de deterioro cognitivo en pacientes envejecidos, así como el trastorno de depresión mayor en comorbilidad con enfermedades neurodegenerativas. Trabaja además con modelos murinos para la enfermedad de Alzheimer en búsqueda de cambios moleculares y estructurales debido a la progresión de la enfermedad. El enfoque de su trabajo actual está relacionado con la asociación de la enfermedad cardiovascular y la demencia. Doctora, pues muchas gracias y si gusta, podemos iniciar su ponencia. Perfecto. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, súper, ok. Bueno, este es el temario que yo tengo que llevan ustedes. Puede haber algún cambio por el semestre, pero creo que no. Entonces, gran parte de lo que lleva su protocolo ya está planteada para este momento, ¿no? Digo, no que lo estén haciendo, pero en teoría, cuando llegas a los métodos, ya más o menos sabes qué es lo que quieres hacer. Todos los métodos van a depender, obviamente, de los objetivos, porque cuando evaluamos un protocolo, lo que queremos ver es justo si los métodos van a responder a la hipótesis y si los objetivos están planteados de acuerdo a esta metodología. Disculpe, se escucha muy alejado su voz de su micrófono. Híjole, pues no tengo otra. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito mejor. Gracias, doctora. Sí, perdón, es que no tengo otra forma. A ver. Déjame ver. ¿Así se escucha mejor? Sí, doctora, gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de métodos a partir de los objetivos y la hipótesis que ya en teoría planteamos dentro del protocolo. Uy, a ver. Bueno, entonces este puede que se considere como el epígrafe o la parte más importante para evaluar la calidad general de cualquier investigación, porque es donde se van a explicar los procedimientos, los enfoques, el diseño y los tratamientos que se van a usar en la investigación y en donde vamos a poder ver si el estudio se va a poder replicar, si hay una linealidad en el planteamiento de los objetivos y resultados, si si es idónea la presentación de estos materiales y métodos, la pertinencia y evaluar sobre todo, evidenciar desde ahí cualquier sesgo en la forma en la que se diseña o lleva a cabo el estudio. Entonces, ya sea para un protocolo o a la hora de escribir ya una investigación terminada, esta sección es importante y es algo que vamos a revisar con mucho detenimiento. Probablemente ustedes cuando lean un artículo se salten los métodos, es normal, sobre todo en clínica, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero si lo que estamos buscando es, por ejemplo, cómo evaluaron un polimorfismo, cómo evaluaron una proteína trunca, todo eso, pues lo que vamos a querer ver son los materiales y métodos. Es muy importante decir que cualquier trabajo que no sea reproducible se considera que ha fallado, ¿no? Incluso el reproducir trabajos, aunque es caro y parece obsoleto, digamos, porque ya se hizo, es trabajo de algunas instituciones en los que replican o tratan de replicar los estudios y si no los pueden replicar, entonces se publica que no se pudo replicar
y puede ser ya sea que haya un fallo en el material y métodos, un error o que de plano ahí es donde se puede ver si el trabajo es mentira o no se hizo jamás, ¿no? Entonces, la reproducibilidad de los materiales y métodos es indispensable. Entonces, en ese sentido, dependerá en primer lugar de los objetivos e hipótesis, como estábamos diciendo. Entonces, qué tipo de investigación estamos haciendo? ¿Va a ser documental, de campo, semiexperimental o experimental? El diseño, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto, que eso en teoría ya medio lo definieron en los objetivos y van a acabar de definirlo cuando nos digan con qué estadística van a evaluar el resultado de estos experimentos o esta metodología que se está planteando ahorita, ¿no? Incluso en un metaanálisis tiene que haber un diseño de investigación y tiene que haber una estadística específica. Y el alcance de la investigación si va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa o predictiva. Entonces, todos lo que hemos ido haciendo del protocolo va a influir en cómo vamos a hacer los métodos o qué vamos a poner en los métodos. Entonces, hay aspectos generales de la investigación, ya los dijimos, que va a ser el tipo, el diseño y el alcance, y estos se tienen que identificar. También tenemos que decir en qué fechas o intervalos va a realizarse el estudio, sobre todo al principio en nuestro protocolo puede cambiar, o sea, podemos nosotros proponer un protocolo para realizarse este año en el 2023, pero no me dan dinero, entonces no lo puedo hacer en el 2023, simplemente cambio el año. Pero cuando yo publico los resultados tengo que ser muy específica de en qué año o específico, en qué año se hizo la investigación, incluso si solo es bibliométrica. ¿Por qué? Porque si yo hago un metaanálisis y lo terminé en el 2020, pues entonces los trabajos del 2021, 22 y 23 ya no estarán incluidos en mi metaanálisis, ¿no? Entonces es muy importante especificar las fechas. Les repito, como este curso está dedicado a protocolos, esas fechas se pueden modificar siempre y cuando los tiempos sean los que pretendemos usar, ¿no? Entonces, si yo digo que lo voy a hacer en un año, pues no importa si es en el 2023 o en el 24, simplemente haré esas modificaciones de acuerdo a los recursos que tenga disponibles para hacer el protocolo, pero siempre plantear lo ideal, ¿no? O sea, nuestra idea de cómo queremos que se haga este protocolo. En cuanto a la muestra, tenemos que describir a los sujetos que van a participar o a los elementos que componen a la muestra, no necesariamente son pacientes, ¿no? Pueden ser documentos, espacios, animales, hospitales. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que vamos a ver a continuación, las estrategias y técnicas de muestreo, si son probabilísticos o no probabilísticos, y la validez estadística y precisión de la muestra, que aunque no nos corresponde verlo aquí, es parte de los materiales y métodos. Dentro de los materiales y métodos vamos a plantear cuál es la estadística que se va a usar y es súper importante que coincida con nuestro muestreo, ¿no? Y dependiendo de eso es cómo vamos a hacer el análisis. También si lo estamos planteando transversal, longitudinal, todo eso lo van a ver en estadística, pero se tiene que ir pensando desde la metodología. Entonces, ¿a qué se refiere la población de estudios? Al conjunto de casos que debe estar definido y limitado, que además tiene que ser accesible para el investigador, que va a formar el referente para la elección de la muestra que cumpla con una serie de criterios predeterminados. Estos criterios, como ya dijimos, son los de inclusión, exclusión y eliminación. Ahorita los vamos a ver de uno en uno. Y el muestreo puede ser probabilístico o aleatorio y no probabilístico. ¿Y por qué se hace este tipo de muestreo? Para asegurarnos de que si lo que queremos es evaluar una población, nuestro muestreo realmente esté representando a esta población, ¿no? Además, en toda investigación debe determinarse el número específico de participantes que será necesario incluir, que se refiere al tamaño de muestra. Aquí únicamente haría la excepción con los metaanálisis, que depende un poco de lo que vayamos a obtener en nuestra búsqueda y no podemos definir con antelación. Y esto también me imagino que lo verán en estadística, si no, por favor que los que llevan el diplomado me avisen para la próxima vez presentarlo, pero el tamaño de muestra va a depender de qué estudios tenemos, si es algo muy nuevo, si no es nuevo, si voy a usar animales, si voy a usar población, si quiero que sea representativo, si estoy haciendo una enfermedad muy rara.
Entonces, todo esto va a tener pues un peso sobre el tamaño de la muestra que voy a proponer. Ahora, también cabe mencionar, sobre todo porque son clínicos, que a veces el tamaño de muestra sugerido no se alcanza y simplemente se explica por qué no se alcanzó, ¿no? Puede ser, como ya dije, que sea una enfermedad muy rara en nuestro país, pero no en otros países, que los participantes fallezcan antes de que termine nuestro proyecto, etcétera, ¿no? Hay varias razones por las que puede cambiar el tamaño que sugerimos, pero en un protocolo tenemos que sugerir un tamaño de muestra. Sin embargo, también mencionar que cuando escribimos el artículo, no necesariamente ponemos estos cálculos de tamaño de muestra. Esto es solo para que a la hora de hacer la estadística sea representativa de una población, por ejemplo, ¿no? Bueno, y con animales también se tiene que sugerir, por ejemplo, un tamaño de muestra que no exceda el límite máximo de número de animales que se permite usar. En México, nuestro límite está basado en que nos dé la información necesaria, pero hay países en los que hay un límite específico, una N específica que se puede usar de animales, también dependiendo de la especie. Podemos usar más ratones, pero menos monos, ¿no? Digamos. Entonces, la población o universo de estudio, nuevamente, recalcar que no solo se refiere a humanos, aunque ustedes en la clínica es probable que trabajen más con humanos, pero puede corresponder a animales, a muestras biológicas, a expedientes, a hospitales, a objetos, a familias, a organizaciones, ¿no? Entonces, si yo tomo una familia como mi población, entonces mi N es una familia, pero esa familia puede tener 5 individuos, ¿no? Digamos. Entonces, pues es necesario identificar a la población desde los objetivos del estudio, mencionar de qué vamos a hablar y que puede ser en términos clínicos, geográficos, sociales, económicos, etcétera, ¿no? Hablando de humanos o de organizaciones específicamente. La investigación a partir de una muestra de dicha población puede generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo, siempre y cuando nuestro muestreo sea adecuado y esté justificado estadísticamente. Entonces, eso es también súper importante porque si nosotros queremos decir que lo que estamos viendo es lo que pasa, por ejemplo, yo que trabajo con envejecimiento, yo quiere decir que todos los adultos mayores cuando pasan de prefrágil a frágil tienen un incremento en BDNF, ¿no? Digamos, ya asociado a un biomarcador. Para que yo pueda decir eso, mi población tiene que ser una población representativa, ¿sí? Entonces, para eso es para lo que tenemos que definir desde antes cómo vamos a hacer el muestreo. También si es regional, o sea, si estamos hablando de geográfico, de qué regiones para que sean, ¿no? O sea, si yo voy a decir Veracruz, pues Veracruz es un estado largo, ¿no? O sea, es un estado además grande, pero entonces, ¿cuántos voy a tomar del sur, cuántos del norte, cuántos del centro? Para que realmente sea representativo, ¿no? Y de qué estratos sociales o económicos. Ahora, ¿por qué se usan muestras y no la población completa? ¿Y por qué tenemos que hacer un cálculo de N, no? A ustedes que son clínicos, pues les parecerá obvio, sería casi imposible, ¿no? Vamos a ahorrar tiempo porque estudiar un número menor de individuos disminuye el tiempo del estudio y también el reclutamiento. Se ahorran recursos, que sería una de las principales, digamos, causas. A ti te van a dar dinero para hacer un protocolo, para buscar un biomarcador, para buscar para hacer una prueba clínica, por ejemplo, de algún medicamento, hay que ahorrar recursos, ¿no? O sea, lo menos, el mínimo necesario, ese es el que se va a usar. Entonces, si no justificamos bien la N y si al final calculamos mal la N y necesitábamos más y resulta que estadísticamente no es significativo, pues también ahí es un error como garrafal desde el principio, ¿no? Además, estudiar la totalidad de los miembros con una característica determinada en muchas ocasiones puede ser inaccesible o imposible de realizar, también porque estamos pensando en que es un protocolo en el que vamos a invitar a la gente y podría rechazarnos, ¿no? Entonces ahí perderíamos, por ejemplo, generalmente se pierde como alrededor de un 20% de la población que estamos invitando, incluso cuando dicen que sí llegan. Entonces, si yo no tuviera ese 20% y eso impidiera que mi trabajo sea estadísticamente significativo, pues sería aún más gasto de recursos que no van a dar fruto, ¿no? Otra es aumentar la calidad del estudio, ya que al disponer de más recursos, las observaciones y mediciones en un número reducido pueden ser más exactas y además podemos hacer más, ¿no? Podemos hacer más mediciones
si tenemos menos muestras. La selección de la muestra permitirá reducir la heterogeneidad de una población. Vamos a tratar de que sea homogénea también para que no se nos disparen los datos, pero ahí como entra la parte de que sea aleatorio. Sí queremos que sea homogénea, pero no tanto, porque sí queremos que estén representadas todas las partes de la población que estamos evaluando. Y en un sentido estricto y ético, no es necesario estudiar al total de la población cuando con una proporción de sujetos puede conseguir los objetivos del estudio. Esto también considerando que si estamos estudiando una enfermedad grave, por ejemplo, o requerimos o sea, de que no hay de otra, de hacer alguna manipulación que cause dolor o que pueda tener efectos secundarios en los pacientes que estamos estudiando, sería poco ético el hacerlo con una mayor población. A ver, no los veo, voy a dejar de compartir nada más para ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahorita vamos bien, no voy muy rápido. Bueno, tomar el silencio como que vamos bien. Y sigo compartiendo entonces mi pantalla. Vamos bien, doctora, gracias. Súper, súper. Aquí seguimos. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces suena repetitivo, pero la selección entonces de la población tiene que tener cierta homogeneidad, que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se estudian. Ahora, aquí sí vale la pena con esto de homogeneidad que hagan una pausa, sobre todo siendo clínicos, ya que se habla mucho, aunque en realidad nadie lo hace porque es muy complicado estadísticamente, pero de que a veces estos estudios clínicos son tan estrictos en cuanto a que sean homogéneos y que sean en este espacio, en este tiempo, ¿no? O sea, que sea tan específica la muestra que entonces no esté representando la realidad del clínico en el hospital, ¿no? Por ejemplo, eso es una crítica común desde hace muchísimos años y existe un tipo de estudio en que la población es conforme va llegando y la que va llegando y no hay homogeneidad. Entonces, eso es una representación más real de lo que está pasando en la clínica, de lo que está pasando en la vida, incluso cuando se usan animales, pero también es muy difícil llegar a una significancia estadística, que también ahí hay otra discusión que pueden platicar con el que les dé estadística de cuándo es significativo y cuándo no es significativo un resultado, ¿no? Entonces, esta homogeneidad se busca, es lo que les van a pedir que busquen en un estudio, pero también solo tener en cuenta, así como hay en un rincón de su cerebro cuando lo estén haciendo, que existe un tipo de estudios en los que no se requiere esta homogeneidad, pero nuevamente nos regresamos a cuál es el objetivo y cómo lo vamos a analizar, ¿no? O sea, acuérdense que lo más importante de un protocolo es que sea coherente desde el título hasta justo la metodología que incluye la estadística que se va a utilizar, ¿no? Resultados y análisis, pues lo vamos a hacer ya que esté el protocolo terminado. Temporalidad, el periodo en el que se sitúa la población de interés y si es presente, pasado o una conjunción de poblaciones de diferentes generaciones, que entonces ahí podremos decir si es prospectivo, retrospectivo, si va a ser longitudinal o si es transversal, retrospectivo, transversal, proyectivo, ¿no? Entonces, toda esta parte de la temporalidad la tenemos que definir dentro de la metodología, pero también, como hablábamos desde el principio, en teoría, eso ya lo definimos desde los objetivos. Y incluso desde el título, ¿no? Ahí es donde ya decimos cuándo vamos a hacer el análisis y por qué. O sea, ¿por qué sería retrospectivo, no? Si yo quiero analizar algo de COVID, pues obviamente va a ser retrospectivo, pero si quiero ver COVID largo, pues tal vez es prospectivo. Y por último, el espacio. Especificar si la población es de una comunidad, de un país, de una unidad médica, si es de primero, segundo o tercer nivel, o si es ninguno de los anteriores, ¿no? Recuerden que cuando trabajamos con animales, por ejemplo, lo que más tenemos es homogeneidad. Entonces, el trabajo con animales se basa en que tenemos un animal que es genéticamente idéntico al otro, o sea, que tiene muy pocas variaciones, que los vamos a usar en un mismo tiempo de vida, no necesariamente en un mismo periodo, pero sí en un tiempo de vida,
Y la parte de espacio, pues es una población genéticamente idéntica, ¿no? Eso sería en animales. Entonces, en humanos, pues tenemos un poquito más de cosas que definir y que tener claras, recuerden, desde antes, ¿no? Que estamos haciendo el trabajo. Bueno, entonces vamos a los criterios de selección, que se acuerdan es inclusión, exclusión y eliminación. Entonces, son criterios que especifican las características de la población y que se pueden definir como criterios de elegibilidad o de selección. Y son los que van a delimitar a la población elegible. Esto es antes del cálculo de la N, ¿ok? Vamos a decir a quién queremos y por qué queremos a esos pacientes. Y eso nuevamente debería de estar ya definido desde nuestros objetivos, porque ahí ya tenemos que haber definido si van a ser pacientes con esclerosis múltiple o van a ser adultos mayores, simplemente que tengan más de 60 años, o si lo voy a hacer solo en mujeres, o, ¿no? Entonces, todo eso en teoría, ya una parte de estos criterios, ya lo definimos, aunque no lo hemos puesto por escrito, ya lo definimos con los objetivos. Incluso con animales, ¿eh? Hay que tener criterios de selección, no de exclusión y eliminación. Eliminación es raro, de exclusión, pues solo si tienen como algún problema en el transcurso del experimento, pero es menos problemático con animales. Entonces, los de inclusión van a ser todas las características particulares que necesito yo para que este sujeto u objeto, acuérdense que no necesariamente son personas, para que sean parte de la investigación. Entonces, aquí, para los que saben, les gusta o han leído, que seguramente todos ustedes han leído metaanálisis, también hay criterios de inclusión, pero son criterios de inclusión de los artículos, ¿no? ¿Qué características tienen que tener estos artículos para que yo los tome en cuenta? Ahora, como son de clínica, nos vamos a enfocar un poquito más en las características clínicas. Entonces, puede ser la edad, el sexo, el grado escolar, el nivel socioeconómico, el tipo específico de enfermedad, el estadio de la enfermedad o el estado civil, ¿no? Entonces, podemos irnos desde ahí o que, por ejemplo, sea de grado escolar indistinto y a la hora de la estadística yo planteé que lo voy a ajustar por grado escolar. ¿Sí me explico? Entonces, todo tiene que estar definido desde el principio para que al final del estudio tengamos a la población que realmente queremos y que vamos a poder usar. Y también considerar que si va a haber controles, tenemos que tener los mismos criterios para los controles y que al final no sean controles erróneos. Bueno, entonces además, cuando la población son seres humanos, es conveniente señalar la aceptación explícita de su participación mediante carta de consentimiento informado y en caso de niños, carta de asentimiento, que quiere decir que el niño acepta y además necesito la carta de consentimiento de su padre o tutor. Esto también pasa con ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, donde la ética es bastante más complicada, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuáles son los criterios de exclusión? Son las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar mis resultados, ¿no? Que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio y por eso son de exclusión. Entonces, pueden cumplir con los de inclusión, pero tener alguno de exclusión y entonces los saco. Entonces, estos criterios de exclusión se relacionan, pueden ser con edad, etnicidad, presencia de comorbilidades, sobre todo presencia de comorbilidades, gravedad de la enfermedad, presencia de embarazo o las preferencias del paciente. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, yo cuando veo pacientes adultos mayores, sí procuro que, denme un segundito, por favor, ¿eh? Hay dos. O las corremos aquí, porque si las tengo en ácido se va a... Ya, perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, yo que veo a veces pacientes con TDM, ¿no? Con trastorno depresivo mayor, pues tengo que poner en exclusión que no estén en un estado de hospitalización o que no estén en crisis en ese momento. O sea, ciertos criterios que van a afectar mis resultados o que pueden poner al paciente en peligro. ¿Sí? También ahí podemos ponerlos de exclusión. Ahora, es importante decir que el criterio de exclusión no es lo contrario al de inclusión. Entonces, si yo en el de inclusión ya puse que voy a tener mujeres, en el de exclusión no pongo que sea hombre, porque ya desde el de inclusión, en teoría, solo tengo mujeres, ¿sí?
También, por ejemplo, aquí ponen otro ejemplo, si el estudio será en adultos, no es correcta la exclusión de niños, ¿sí? Entonces, los de exclusión suelen ser más relacionados con lo que puede alterar tu resultado y pues también considerar que entre más criterios ponga yo de exclusión, más homogénea va a ser mi población, pero también puede ser que menos real, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, pongo exclusión comorbilidades, pues no estudiaría a ningún adulto mayor, porque todos tienen comorbilidades, ¿no? Entonces también tener cuidado con eso. Y por último, los criterios de, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Los criterios de eliminación es la característica que se puede presentar en el desarrollo de la investigación, circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar la investigación y haber seleccionado a los participantes. Entonces aquí nos ponen un ejemplo, un estudio longitudinal con la vigilancia mensual de los pacientes durante un año y los pacientes dejan de acudir por cualquier causa en algún momento y no se pueden considerar al final y por esta razón serán eliminados. En el caso de estudios transversales, como en una encuesta, el criterio de eliminación puede ser cuando los participantes no completen apropiadamente la o las evaluaciones programadas. También en los transversales puede ser que no tengamos la química sanguínea completa o que se haya hemolizado la muestra, que el expediente no esté completo, ¿no? Pero estos criterios de eliminación es importante considerarlos desde el principio, todo lo que creemos que podría salir mal, aunque también es real que a veces se usan criterios de eliminación ya que pasó el estudio, ¿no? Porque vemos que no se pueden analizar los resultados. Entonces aquí podemos tener como cierto error, digamos, ya en la práctica, ¿no? Ay, creo que aquí repetimos, ¿no? Sí. Ah, bueno, nada más decir, ¿no? Que exclusión y eliminación no es lo mismo. La de exclusión tiene que ser desde el principio de eliminación es que se salgan ya dentro del estudio. El de exclusión es para entrar al estudio, el de eliminación es ya estando en el estudio, ¿no? Bueno, y entonces también hablamos que el método de selección es importante y pues es la mejor forma para poder hacer inferencias a partir de la muestra estudiada, ya cuando hablamos de la parte estadística, ¿no? Entonces, lo mejor es elegir a nuestra muestra de manera aleatoria con el propósito de que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio, que no tengamos sesgos, por lo menos no, no que sepamos, digamos, en ese momento, pero no siempre es posible y hay dos técnicas de muestreo, el probabilístico o aleatorio y el muestreo no probabilístico. Entonces, está el aleatorio o simple, en el que se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún medio, que pueden ser tablas de números aleatorios generados con un programa, etcétera, o casi echarlos en un bowl e irlos sacando, eso ya es aleatorio. Se eligen tantos sujetos como sean necesarios para completar el tamaño de la muestra requerido. Este procedimiento es atractivo porque es muy simple, tiene realmente poca o nula utilidad cuando estamos manejando poblaciones muy grandes, ¿no? Porque entonces tendríamos ya que tener asignado un número a cada uno de los sujetos que están en esta población. El muestreo aleatorio estratificado, que considera categorías típicas diferentes entre sí o estratos que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica, ¿no? Entonces, puede ser según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, y que los vamos a dividir en estos estados, o digo estratos, para que no se nos vaya ningún estrato, ¿no? O sea, que no vayamos a dejar fuera a alguno de estas características. Entonces, lo que se pretende es asegurarse que todos estén representados y una de las dificultades es que este tipo de muestreo necesita disponer de conocimiento detallado de la población, o sea, que ustedes en los hospitales tal vez no sería tan difícil, pero que ya tengamos cierta información, porque sin esa información no podríamos hacer los estratos, ¿no? O sea, si no sé el sexo, entonces todos estos muestreos sería ese su contra, ¿no? Que tenemos que saber ya algo de la población. Y el aleatorio por conglomerado, perdón, que es la unidad muestreal en un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerar. Entonces, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, son conglomerados naturales.
Y en otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales como las urnas electorales, ¿no? Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas y el muestreo por conglomerado consiste en seleccionar aleatoriamente a cierto número de conglomerados a fin de investigar a todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Entonces yo puedo ver la zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, por ejemplo, dividirla en colonias, esos serían mis conglomerados, y voy a elegir a los que voy a utilizar. Y también sería aleatorio. Y luego está, quedamos el no probabilístico, ¿sí? Entonces, dentro del no probabilístico es para estudios exploratorios. El muestreo probabilístico resulta muy costoso y entonces usamos el no probabilístico. Entonces, aún siendo conscientes de que no sirva para realizar generalizaciones porque no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, pero como ustedes saben, no necesariamente necesitamos que sea representativa, ¿no? Dependiendo del estudio. Entonces, ahí hay, me parece que 3 tipos. El de por cuotas o accidental se asienta sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados para fines de la investigación, que podría ser la presencia de una enfermedad, por ejemplo. Se fijan cuotas que consisten en un número de individuos que reúnan determinadas condiciones, por ejemplo, 20 niños de 2 a 10 años, de sexo femenino y residentes de Aguascalientes. Y lo mismo voy a hacer para cada uno de los estratos. Una vez que se determina la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplan esas características. Entonces también depende de conforme vayan llegando, no los elijo con antelación porque en teoría no tengo la información, ¿no? El intencional o de conveniencia se selecciona por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. También puede ser que se la seleccione directa o intencionadamente los individuos de la población. En caso más frecuente es para individuos que tenemos fácil acceso a ellos, ¿no? A veces, por ejemplo, nuestros controles son los residentes o nuestros controles son nuestros alumnos de servicio social. En general, el método puede resultar de utilidad cuando se pretende realizar una exploración de un fenómeno en una población o cuando no existe un tamaño muestral definido, que también se puede explicar en los métodos. Y por último, el de bola de nieve, que como van a ver, sería como bastante más heterogéneo, ¿no? Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente, y por eso se dice que es de bola de nieve, ¿no? Porque uno le dice al otro y al otro y al otro, y es por eso. Se emplea frecuentemente cuando hablamos de poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, ¿no? Que no tenemos fácil acceso a ellos, pero que el poder contar con algunos nos da la probabilidad de que vengan más y más. Y entonces es un muestreo no probabilístico porque no va a representar esa población probablemente, pero nos permite estudiar estas poblaciones marginales o de difícil acceso. Bueno, entonces todo esto fue en cuanto a la muestra que vamos a usar. También, por favor, digo, considerar que todo esto del muestreo, hay estudios que no lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, yo sí voy a usar animales, generalmente no tengo ningún tipo de estos muestreos porque todos mis animales son simplemente de cierta, o sea, tienen unos criterios de inclusión y exclusión y hasta ahí, pero no hago una elección de mis ratas, digamos. Es las que me vayan dando. Y en metaanálisis ya habíamos comentado, tampoco es así porque es de acuerdo a lo que encuentre. Entonces también depende mucho del estudio, pero ustedes hablando de clínica, generalmente si queremos que sea poblacional, epidemiológico, esta sería la forma probabilística y no probabilística de hacer nuestro muestreo. Ahora, también dentro de los materiales y métodos tienen que estar los instrumentos. Tenemos que explicar todos los instrumentos que vamos a usar para la recolección de datos. Van a ver, tienen otro tema completo de variables, dimensiones, indicadores, construcción, validez y fiabilidad de los instrumentos que usemos. Y las variables las van a tener que definir aparte, generalmente en una tabla dentro de materiales y métodos, pero los instrumentos que a veces ponemos como anexos, por ejemplo, es si yo uso para diagnosticar esclerosis múltiple el índice de McDonald, entonces tengo que meter como un anexo al índice de McDonald. Si voy a usar
el inventario de Beck para depresión, tengo que meter cuál es el inventario de Beck y de ahí considerar si está validado o no está validado, ¿no? Yo no puedo usar un instrumento nuevo sin haberlo validado. Eso sería un trabajo por sí solo, validar el instrumento que estoy usando, ¿no? Y dentro de eso, pues justificar lo idóneo de este instrumento, por qué estoy usando este y no otro. Y pasa también en la parte biomédica, ¿no? O sea, ¿qué técnica voy a usar? Tal vez no hablamos ya de instrumentos, sino de técnicas, ¿no? Entonces, voy a usar PCR tiempo real o voy a usar PCR de punto final o voy a usar, voy a hacer biomarcadores, pero voy a usar ELISA o voy a usar Western Blot, ¿no? Entonces, instrumentos o técnicas que vayamos a definir tienen que estar justificadas, ¿no? Generalmente esta justificación puede venir ya sea porque se usó en otros trabajos similares al nuestro o porque nosotros consideramos que es idóneo por lo que sea y damos nuestra explicación. En cuanto a la estadística, les van a dar, como ya dijimos, una parte completa de estadística, pero tenemos que especificar qué software vamos a usar y ahora también tomar en cuenta que casi nadie te permite ni publicar ni tener financiamiento para un protocolo sin que se haga un repositorio digital de nuestra base de datos. Esto nos da un control de calidad extra y también le da acceso a otros autores que quieran hacer metaanálisis a todos nuestros datos, ¿no? Entonces me van a pedir generalmente ya una base de datos de lo que yo obtenga al final. Entonces, ¿por qué es importante aquí? Porque a la hora de describir mi estadística, tengo que poner que mi base de datos va a estar disponible en un repositorio. Si ya sé en cuál, si yo tengo un instituto que tiene repositorio, que no es el caso del IMSS hasta donde yo sé, puedo poner que mi repositorio es uno digital, hay varios sin paga, o que ya existe la base, ¿no? Eso también puede ser, pero ya tiene que ser una base abierta, por lo menos si me lo piden. Esto pues hace un poco más legal nuestro trabajo, digamos, ¿no? Que cualquiera pueda ver ya nuestra base y decir, ah, sí, su estadística es correcta o no es correcta. Bueno, también van a ver una parte de ética, pero sigue siendo de materiales y métodos. Ah, bueno, otra cosa también aquí en instrumentos, cuando reportamos técnicas, cuando no son instrumentos como tal, el instrumento, les dije, metemos como un anexo, la tabla o el cuestionario como tal, ¿no? O sea, metemos el PDF de lo que vamos a usar de cuestionario, de encuesta o de diagnóstico, la tabla, ¿no? Pero cuando usamos métodos de biología molecular, lo que tenemos que ser específicos, que tal vez al principio ponemos una cosa y lo cambiamos y en el artículo reportamos lo que realmente usamos, pero tenemos que poner la marca, el número de catálogo, todo lo que usamos tal cual lo usamos, porque repito, los métodos son para que podamos replicar el estudio. Entonces tenemos que poner absolutamente todo lo de la técnica. Bueno, entonces, en cuanto a ética, tenemos que poner una declaración del cumplimiento de norma de éticas de la investigación, tanto dentro del protocolo para que sea aceptado por el comité de ética, como esta aprobación por parte del comité de ética cuando escribamos nuestro artículo. Entonces, tiene que haber una aprobación por el comité de ética. Tenemos que seguir las normas locales o internacionales de acuerdo a lo que se pida en nuestra institución y que se acataron al realizar el estudio. En este caso sería un futuro, ¿no? Que vamos a acatar las normas de acuerdo a bla, 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 ¿no? Entonces tenemos nosotros la norma para animales, tenemos una norma para clínicos, además está la declaración de Helsinki, como que tenemos varias normativas sobre las cuales nos regimos para llevar a cabo los protocolos. ¿Y por qué es importante ponerlo antes y no solo en el artículo? Porque son las normas bajo las cuales nos van a juzgar, digamos, en ese sentido, y las tenemos que conocer, ¿no? Y por último, tenemos que llenar la carta de consentimiento informado. Aquí en el IMSS nos dan un machote, digamos, nos dan una referencia de cómo tiene que ser la carta de consentimiento informado, en la que rellenamos todo con información fácil de leer o de interpretar por el integrante de nuestro estudio y que van a firmar con testigos. Eso lo pueden encontrar en Sirelsis.
Y por último, el tratamiento de la información que recae un poco también sobre todo lo del IFAI y la anonimidad de todos los integrantes, ¿no? Que no podemos usar el nombre del paciente y por eso les aconsejo, si no han empezado ningún protocolo, que desde el día 1 en que empiecen un protocolo, todos sus pacientes tengan un folio por el cual se puedan referir a ellos y que ustedes a partir de ahí solo pasen el folio, ¿no? Incluso en la base de datos compartida que está aquí, en este repositorio digital no podemos poner información personal, únicamente tenemos que poner folio. Bueno, y entonces nada más para terminar y ya creo que les dejo poco tiempo, pero para preguntas, ya la descripción en un artículo, recordar que en el protocolo se escribe en futuro, porque no lo hemos hecho, y en el artículo se escribe en pasado, ¿no? Si hicimos algún cambio del protocolo al artículo, en el artículo ya tiene que estar tal cual lo hicimos, ¿no? A veces hacemos modificaciones a los protocolos porque no nos salen, porque tuvimos buenas muestras, porque por lo que sea. Y bueno, debemos especificar nuevamente cómo, cuándo y dónde fueron reclutados los sujetos, cuál fueron los documentos de consentimiento informado, aunque no lo anexamos al artículo, simplemente decir que se firmó una carta de consentimiento informado, que tenemos autorización de Conbioética y el número que tiene de registro nuestro comité de ética. Y bueno, todo esto también para que tengan muy en cuenta los controles apropiados o comparadores que se van a usar. Si hacen bien sus objetivos y describen bien su metodología, se van a dar cuenta si sus controles están bien o mal desde el principio, ¿no? Porque a veces tomamos controles, pues el hijo que vino con la señora, ¿no? Pero si estamos viendo una enfermedad congénita, pues probablemente el hijo no nos vaya a servir de control, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que se nos pueden ir con nuestro primer protocolo, tomarlo en cuenta y tratar de evitar errores al hacer como muy concienzudamente nuestro protocolo. Bueno, esto creo que ya es repetitivo. Y bueno, también hay unas guías de acuerdo a los diferentes estudios. Alive es para animales, Strobe es para cualquier trabajo con pacientes y Prisma para trabajos de metaanálisis que pueden consultar en internet y que nos dan un poco una idea de lo que tiene que tener un artículo ya publicado, de qué información tiene que tener nuestra metodología para que sea clara y estas guías garantizan, digamos, a la revista a la que enviamos nuestro artículo, que está toda la información que un revisor necesita para poder evaluar el trabajo, ¿sí? Entonces no son guías digamos, pero sí son guías post en el sentido de que nos dice qué información nos podría estar faltando y que no estamos poniendo, ¿no? Entonces estas guías lo que nos va a decir es, ¿pusiste la metodología? Sí. Ah, ok. ¿En qué página está? ¿No? ¿Pusiste el nombre del reactivo? Sí. Ah, ok. ¿En qué página lo pusiste? Para que tú te asegures de que presentaste todo eso. Con esto termino yo mi presentación de métodos, pero lo dejo abierto para cualquier pregunta que pudieran tener. Nada, cero preguntas, lo hice perfecto. Doctora. Mucho gusto, mi nombre es Xochitl Cruz, médico familiar. Ahorita referente a lo que nos comentaba de que se tienen que poner las bases de datos en un repositorio, mi pregunta es, ¿esto a partir de cuándo se realiza? Digo, si yo quisiera consultar algún tipo de investigación o quisiera conocer un poquito más de esa información, ¿a partir de qué año yo podría ya encontrar? Los repositorios van a estar citados en los artículos y para México es algo nuevo, pero el resto del mundo lo hace desde hace muchos años y hay repositorios, digamos, gratuitos en el sentido de que tú subes tu base de datos y tú tienes control de esa base de datos. Entonces tú puedes decidir si la base de datos está abierta o solo se abre cuando tú das una clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hacemos la base de datos o el repositorio digital cuando terminamos el proyecto, porque en teoría ya tiene todos los datos que usamos para el artículo.
tú quieres accesar a un repositorio digital, hay muchos muy grandes de poblaciones enormes que puedes encontrar en internet ya dependiendo de la enfermedad que estés buscando, digamos, y que tienen mucha información. Harvard tiene muchísimos, Oxford creo que también tiene, y es en Google, literal, poner repositorios digitales de tal enfermedad, ¿no? Y la otra opción es que si vas a hacer un metaanálisis, por ejemplo, en el que necesitas ciertos datos estadísticos que probablemente no se reportaron en el artículo, le escribes directamente al autor y el autor generalmente te comparte su base. No sé si respondí. ¿Quién más? Buenos días, doctora. Hola. Mi nombre es Pedro Santana, mucho gusto. Mi pregunta aquí es, ¿cuáles son las partes en sí que engloba el apartado de material y métodos? Porque ahorita yo, pues, leyendo la literatura, no me queda tan claro hasta dónde llega este apartado. Que algunos meten incluso los anexos, referencias bibliográficas, el cómo vas a exponer tus resultados o la información obtenida por el estudio. Mira, en mi experiencia depende de quién te lo está pidiendo. Cada quien tiene un formato distinto. El IMSS está su formato en Sirelsys, tal vez lo puedo buscar, dame un segundo, igual lo encuentro, pero por ejemplo, hay quienes te piden que reportes la metodología en tantos caracteres, entonces te dejan muy poquito espacio. Entonces, la idea es que aquí en el IMSS nos piden muchísima más información que en otras instituciones y te tienes que adecuar a sus formatos. Déjame ver si tengo aquí el anexo con el formato que nos piden a nosotros. Creo que es este. Espérame, déjame ver si sí, ¿eh? Mira. Voy a compartir. Por ejemplo, aquí, ahí lo ven, no sé qué ven. Sí, ok. Entonces aquí son muy precisos, ¿no? Estos son para la elaboración de protocolos de investigación. Esto es del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tal vez es viejo, ahorita vemos la firma, pero bueno. Es el anexo 2. Esto lo encuentran en Sirelsys. Y hay unos criterios para la elaboración de protocolos, que es para la Comisión Nacional y otros para el Comité Local. Entonces nos piden título, identificación de investigadores, resumen, marco teórico, justificación, hasta aquí vamos bien, y material y métodos, esto es todo lo que nos piden. De hecho, los aspectos éticos van en un apartado diferente, ¿no? Pero aquí ya, por ejemplo, en material y métodos tenemos que poner la estadística. Aquí está el universo de trabajo, el lugar donde se va a desarrollar, descripción del estudio, procedimientos, procesamiento de datos y aspectos estadísticos. Hasta ahí nos piden aquí. Entonces va a depender de a quién le estás escribiendo el protocolo, quién te lo va a revisar. Okay. Bueno, muchas gracias, doctora. No, de nada. Pues sí, ya no hay nada más. Si quieren, ahí estás, perdón. ¿Qué tal? Buen día. ¿Sí me escucha? Hola. Sí. ¿Qué tal? Ramón García, soy médico geriatra de aquí del Hospital General de Zona 8 de Córdoba. Fíjese que, bueno, un comentario, más que nada, fíjese que, y para que nos diera su opinión, fíjese que justamente, bueno, en la presentación de los artículos para fines del curso, me llamó la atención un artículo que justamente es turco, pero justamente en el abstract menciona algo que se me hizo interesante, que dice que efectivamente el apartado de material y métodos es la parte más sencilla de hacer y que a veces se sugiere, empezar por ahí. O sea, desde el principio decir, bueno, o sea, me gustaría recolectar esa información, me gustaría recolectar tal información, estos datos, etcétera. No sé usted qué opina al respecto. ¿Para hacer un protocolo o un artículo?
Un artículo, más bien. Es que un artículo sí, estoy de acuerdo. Un protocolo no, porque si no tienes pregunta de investigación, pues no sabes qué métodos vas a usar. En un artículo, te voy a decir la verdad, yo cuando escribo artículos los métodos los dejo para cuando me canso. O sea, cuando me canso de la introducción o me canso de la discusión, empiezo a escribir los métodos, porque es algo que ya hiciste. Y claro que es lo más fácil, porque ya sabes qué hiciste. Ahí nadie te puede contar nada. Ok. Por eso es más fácil. En un protocolo, si no tienes pregunta de investigación, no lo haría. Ya con una pregunta de investigación, sí puedes hacer primero los métodos y luego los objetivos, por ejemplo, pero no sin pregunta. Ok, entonces si tengo ya mi pregunta de investigación, ya podría proceder, por ejemplo, a los materiales y métodos. Sí, O sea, realmente sería empezar por la pregunta de investigación. sí, porque tú piensas, si no tienes una pregunta y pones los métodos y luego haces la pregunta, pues, y si no coincide. Porque además siento que entonces no tendrías claro el objetivo del estudio. Y tus Ok. métodos van a depender del objetivo. Sí, Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. no, hombre, de nada. Bueno, si no, mi correo electrónico es pgarciatorre@gmail.com. Si alguien tiene más preguntas o algo que se les atore en algún momento, me pueden escribir. ¿Alguien en línea? No, tampoco. Doctora, muy amplia y muy didáctica su ponencia, estuvo muy nutrida y pues muchas gracias por su tiempo y por comentarnos, por todo lo compartido. Alguien me está preguntando su correo otra vez. ¿Nos los puede proporcionar, por favor? Claro que sí, es pgarciatorre, una torre, @gmail.com. O sea, una torre para que no pongan torres. pgarciatorre@gmail.com. Lo pongo también en el chat. Ok, por favor. Ok. Listo. Doctora, pues a nombre de la Coordinación de Planeación y Enlace Institucional que dirige el doctor Mario Montes Osorio, pues les extendemos nuestro reconocimiento por esta ponencia y pues quedo igual como su servidora en la coordinación de investigación de esta delegación y pues todos los compañeros adscritos que están en este momento aquí, pues al igual le damos un agradecimiento y le brindamos un aplauso por su participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad y cualquier cosa, ahí está mi correo. Muchas gracias. Ahí están los alumnos. No, Muchas ya los gracias. vi, ya los vi. Hasta luego. Contando con su disposición, claro que sí. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. ¿La grabaste?